Bayreuth, Baviera. 12 de abril de 1978. 10:57 am. Fueron escasos minutos los que pasaron desde que salimos, hasta que uno de los subordinados de Leopold le informó de un avistamiento de los cuervos. Estaban cerca de ahí. Demasiado. Mi compañero se erigía en una pose falta de vacilación o duda. Su arma escondida bajo el grueso abrigo estaba desenfundada como si su sed de sangre fuera ya incontenible. Era una escuela católica apenas a unos cientos de metros del teatro. La calma y cotidianeidad de ese lugar daba escalofrío. Todos los alumnos y transeúntes actuaban de manera forzada a seguir su rutina con un gesto de pavor, incapaces de pedir ayuda o huir. «Sígueme y no hagas ningún movimiento estúpido, nuestra vida depende de ello», me ordenó Leopold con voz irascible. Nos adentramos a un edificio de 4 plantas pintado mitad marfil mitad blanco titanio, con cortinas azuladas en igualdad pero todas ellas cerradas. Un edificio habitacional decorado rústicamente sin señal de ninguna alma. Justo entonces, el tren que pasó cerca de ahí. «Disculpe, ¿ustedes son los del correo?». Una anciana de cabello y tez albugineos nos cuestionó estando a escasos metros de frente. Jamás la vi acercarse ni bajar las escaleras. El tren sonaba con cada vez más fuerza. Leopold tomó un cojín del sillón de la sala de espera arrojándole directo al rostro de la anciana. «Así es, paquete especial». Un leve estruendo acompañado del sonido que produce un líquido al impactar una pared me dejaron estupefacto. El senil cuerpo cayó en el piso alfombrado de manera instantánea. El escándalo del tren había diluido el impacto, lo suficiente para pasar desapercibido. ¿Pero qué?, exclamé hasta donde mi garganta fue capaz de abrir. Leopold volteó su arma frente a mí y disparó. Pude volver a abrir mis párpados después de ese gatillazo. A mis espaldas, armado con una navaja militar, el segundo individuo cayó silente en la alfombra color carmín. Al menos la sangre no se notará tanto. Quita esa mirada de niño estupefacto que no ha pasado nada extraordinario. ¿Acabas de matar a 2 personas? Sí, ¿era necesario? También. No eran civiles, eran de la orquídea de las tinieblas. Leopold se acercó al cuerpo de la anciana para quitarle una pistola semiautomática con grabados dorados en la culata que ocultaba en su faja de seda azulada. Un extraño emblema, uno de 4 pétalos ovoideos con números romanos inscritos en cada uno al contrario de las manecillas del reloj. La flor de la orquídea. ¿Cómo lo supiste? ¿Cuántas ancianas de acento eslavo, mayores de 70 años que caminan sin hacer ruido y con un bulto en la cintura sin disimular has visto últimamente? Eso y que observé al otro sujeto desde el reflejo de una de las ventanas. Me robó las palabras, casi parecía que lo había planeado para sorprenderme por la calma inaudita en su rostro. Bueno, John, esto oficialmente ha dejado de ser una misión de reconocimiento. Es algo brusco para tu primera encomienda, pero después de todo eres el discípulo del apóstol Matthaus. No te preocupes, lo peor que puede suceder es que mueras. Hacía tiempo creí esa frase absurda, después descubrí que tenía razón. Hay destinos mucho peores que la eternidad. ¿No hay manera de comunicarnos con refuerzos? ¿No notaste algo raro desde esta mañana?, cuestionó Leopold con una mueca intrigante. La ciudad estaba demasiado tranquila. No había rojos, patrullas rusas, normalmente este punto estaría infestado de ellos, pero los bastardos están coludidos. La orquídea de las tinieblas tenía su origen en el Imperio ruso. Después de tantos siglos existiendo era normal que se hubiesen inmiscuido en la política, la economía y sobre todo en el ejército. Hay que entrar antes de que comiencen a matar a los alumnos, suelen hacer eso cuando pierden la calma. Es hora de estrenar tu preciosa espada. Él sabía del miedo petrificante que aprisionaba mi cuerpo, sabía que nunca había matado ni siquiera a una inocente paloma y sin embargo me giró instrucciones como a cualquier otro asesino.
No sabía si su confianza en mí era signo de su desesperación o de un buen presentimiento. Recargó el cargador manualmente con balas sueltas de su bolsillo. Enfundó sin seguro la peculiar pistola azabache ataviada en detalles platinados de patrones ondulatorios. Había algo inexplicable en su aura, un toque entre lo macabro y lo magnificente que solo empataba con la personalidad de su pistola Prevelem 9 milímetros. Tiempo después ese individuo se haría acreedor a un sobrenombre perfectamente ganado, el revólver derecho de Dios. Salimos de la residencia cerrando la puerta con delicada hipocresía para transformarnos en uno con la multitud artificial. Intentaríamos entrar en silencio a la escuela por la puerta trasera. Para nuestra sorpresa, nadie vigilaba esa entrada, pero alguien se acercaba. Leopold se colocó tras una de las puertas principales esperando al dueño de las pisadas de eco profundo. Apenas salió al descubierto desenvainó una daga de 3 filos para clavarla en la parte inferior del cráneo, directo en el cerebelo. Murió al instante. Arrebató la pistola automática del cadáver, así también balas sueltas y cargadores. Llevó el cuerpo hasta un arbusto cercano cuidando de no derramar sangre sobre su vestimenta. ¿Te agrada mi daga? Se supone que están prohibidas desde la Primera Guerra Mundial. Igual que los crímenes de guerra. Mientras cerrábamos el portón, un disparo seco alertó a todo el edificio, la discreción ya no era opción. Ion, desenvaina. Por reflejo Leopold disparó a sus espaldas acertando al tórax de un hombre revestido de un abrigo blanquizco y la insignia de la orquídea sobre su corazón. Uno tras otro salían de los salones para ser silenciados por su arma. Corrimos por el pasillo aledaño hasta llegar al inicio de las escaleras. Abajo. Me dejé caer por inercia con el suficiente impulso para arremeter contra el enemigo a mis espaldas, atravesándole el costado izquierdo de mi espada forjada un instante antes. Un grácil toque de la Prevelem de Leopold terminó el trabajo. Un artista de la muerte, quien por igual llegaría donde nosotros si nos deteníamos en halagos. Ascendimos hasta la planta alta sin encontrar más resistencia, hasta que... 3 en punto. Leopold golpeó mis piernas de tal manera que caí de lado apenas evitando una bala silenciosa desde uno de los salones. Mi mente se limitó a observar en dicha dirección en esa fracción de segundo. Era un adolescente, no tendría más de 14 años. Lo recuerdo perfectamente, recuerdo la Colt 45 que sostenía en sus manos cubiertas por guantes blancos manchados de sangre, estaba apuntando a Leopold. En sus ojos todavía existía duda. Un segundo disparo crispó el aire, uno que rozó la oreja derecha de mi compañero al grado de lacerarla ligeramente. Ese niño de rasgos eslavos finalmente disparó pero no intentó un segundo ataque. Puesto que fue incapaz. En su garganta tenía atravesada mi espada, la que había arrojado apenas un instante antes. Ahogó sus gritos, la sangre que emanó de la cortada de su cuello, que entintó su uniforme y el suelo donde cayó instantes después. No hubo frase alguna para la eternidad ni ruego por seguir viviendo. Murió en silencio, como tantos otros. Leopold me sujetó con brusquedad para que siguiéramos avanzando. Él sabía que no debía dejarme pensar, ya que posiblemente me hubiera perdido en la desesperación y entrado en shock. Ya podría lamentarme después de mi acto, el resto de mi vida de ser necesario. Recogió mi espada agitándole para sacudir la sangre y la colocó de nuevo en mi diestra. El aula de donde salió el infante, era ahí donde estaba su objetivo. Un clérigo de no más de 30 años atado a una silla. Su rostro estaba completamente desfigurado por los golpes y cortadas desde su frente hasta su abdomen. Hasta cierto punto mi grado de culpa casi desapareció. Casi imperceptible un llanto murmuraba entre las paredes. Leopold fue hasta donde un muro falso revestido de un fino papel tapiz rústico y le desgarró con desesperación hasta dar con la puerta escondida. En ese minúsculo espacio había una niña en posición fetal llena de pequeñas cortadas provocadas por las rebabas metálicas de donde se escondía. Estaba completamente fuera de sí,
incapaz de formular una oración coherente. Él la abrazó con fuerza intentando calmarla. La niña escuchó cada castigo de Dios sabe cuántos que le fueron acometidos a ese hombre. Esa pequeña y lastimada alma guardaba algo entre sus manos, algo que atesoraba más que su vida. No tardó en cerrar sus ojos enrojecidos y quedar dormida en sus brazos. Leopold abrió delicadamente sus manos entrelazadas para descubrir una hoja de papel amarillento arrugado. Le retiró y encomendó a mi guarda. Un crujir nos alertó de la presencia de otro enemigo, a lo que el brillante tirador disparó a una pared falsa que nos separaba del aula contigua, acertando con puntería endemoniada una vez más. Como si sus balas buscaran siempre la vida para cegarla. Intentó escapar reptando por el impacto directo en su rodilla sin éxito. Leopold fue al salón contiguo para después sujetarle de su cabello dorado y azotar su rostro contra el suelo, entintando su piel casi albina a un carmesí espeso. En vano, el agresor intentó clavarle una pronunciada daga en el cuello que fue esquivada tranquilamente. Le despojó de su arma para enterrarla en su muñeca, recordando el castigo de la crucifixión. No comprendía de lo que hablaban, el cuervo contestaba desesperadamente con un inconfundible acento de los rojos, clamando piedad al dolor del metal siendo retorcido en su carne. Mi compañero lo mantenía sometido cabeza abajo con su rodilla presionando su espina al borde de la ruptura. Finalmente pareció confesar mientras sollozaba como un niño, pero los ojos de Leopold no mostraron ni una minúscula luz de piedad.